El problema del agua, planteado en los videos y las lecturas que aparecen en el portal de habilidades de pensamiento y uno que otro texto que me he venido encontrando, por azar o por pura coincidencia, en el camino, por ejemplo el ensayo titulado La crisis del agua, una propuesta teórica para su entendimiento, de Paloma Mejía Lechuga y Gerardo Latorre Fren, que aparece en la revista Ciencias de la UNAM, número 125, julio-septiembre de 2017, es germen de las respuestas a las preguntas del problema humano y por tanto del quehacer educativo. Todo ello me recuerda, en primer lugar, a la crítica planteada al ser de la modernidad actual por la escritora neoyorquina Susan Sontag en el libro Ante el dolor de los demás, debido a la voyerista expectación de las calamidades en el otro. Esa mirada humana de desdén, olvidando que un día menos pensado también nos puede suceder a nosotros. Por ello mi pregunta: ¿nos hemos convertido en seres insensibles ante los problemas sociales y humanos como el problema del agua? ¿Por qué la indiferencia o mirada distanciada? ¿Es producto de la abundancia o es de la comodidad? Una posible respuesta sería que mientras la necesidad sea atendida, todo está bien en nosotros. Pero todo está bien cuando la realidad es degradada por el humano mismo. El agua es un derecho natural y como tal igual para todos. Mientras el egoísmo económico recalcitrante sea la amiga de unos cuantos y por otro lado la de los demás sea acomodaticia, seguirá persistiendo no solo el problema del agua, sino cualquier tipo de problemática humana. ¿Cómo enseñar y resolver el problema humano? ¿Cómo enseñarlo, plantearlo y resolverlo desde el contexto de la práctica docente? Ciertamente, la respuesta planteada en la praxis del conocimiento, de las habilidades del pensamiento, ofrece como elementos la observación, la autoobservación y el dejarse observar. Y agregaría también en el diálogo, donde éste se fundamente en la intersección humana de tres vértices: el escuchar, el ver y el decir. Fusión tridimensional que nos lleva al éxito cualitativo de cualquier educación, de cualquier enseñanza. Función triádica que nos conduce a comprendernos, a explicarnos la realidad educativa que vivimos de manera consciente, de manera pensada. El diálogo, forma de aprender a pensar. Diálogo comunicativo entre seres humanos pensantes de su entorno. Así, el maestro, ante el escuchar, el ver y el decir de los alumnos, se escucha, se ve y se dice su palabra. Diálogo, conocimiento y reconocimiento de sí mismo. La discusión podrá ser entonces el punto de partida en toda comunicación educativa, específicamente entre el maestro y el alumno, sin olvidar, por supuesto, a la institución y a la sociedad en la cual se está inmerso. Diálogo en sí mismo como forma de comprendernos, explicarnos, comprendernos, como forma de pensamiento, como forma de aprendizaje. Generalmente nos movemos por las vías de las creencias, los prejuicios, las opiniones anticipadas ante el otro y, con ello, los malentendidos de las interpretaciones falaces que hacen oscura la comunicación humana. Es decir, no hemos aprendido a saber escuchar, que en el contexto educativo sería: el maestro no escucha al alumno, el alumno no escucha al maestro. Pero sobre todo el profesor. Un ejemplo. A lo largo de 31 años que he sido profesor en la universidad de asignaturas como matemáticas y física, de materias en el área de la licenciatura en ingeniería eléctrica, hoy maestro de filosofía y lectura y redacción desde hace una docena de años, y en el caminar de mis 31 años
he aprendido la importancia que tiene la escuchatoria en el proceso educativo y en general de nuestra vida. Expongo. Es conveniente recordar que el profesor debe tener una visión abierta, democrática, en cierto sentido que le permita escuchar la voz de los jóvenes. Y claro, esto se logra, decía yo, mediante la praxis del diálogo. No es posible que la actitud de ciertos profesores esté basada en una sola dirección acústica, la suya, la de su voz. No es posible querer imponer sus experiencias como únicas. En este sentido, repito, el diálogo con los alumnos es muy importante en el proceso educativo. Por ejemplo, en el contexto de la experiencia lectora, diálogo dirigido hacia el qué leer, pero también dirigido hacia el para qué y cómo leer. Forma de aprendizaje, de formación a través del texto literario, diálogo de experiencias entre el lenguaje y el lector-alumno. Ahora bien, si escuchar es el sendero para alcanzar el diálogo, ¿cuál sería la estrategia en lograr